Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase del manual Ven Sígueme en este canal de Mi Estudio Personal. Mi nombre es Nahuel, para mí es un placer realmente poder compartir estos mensajes con ustedes a través de las plataformas digitales en este canal donde específicamente hablamos acerca de Jesucristo, de su iglesia restaurada y de su evangelio. En este video, una clase muy importante en lo que es las escrituras, vamos a analizar específicamente los registros de Mormón. Concretamente el libro de Mormón, que es una parte del libro más extenso llamado también el libro de Mormón, ¿no? Pero bueno, para profundizar en esto, simplemente vamos a dar inicio a la clase, a este video. Lo vamos a hacer leyendo la introducción de la clase del manual Ven Sígueme, que esta es una herramienta que utilizamos para acompañar nuestro estudio personal y familiar de las escrituras, y que por nada del mundo este video o esta clase o muchas otras herramientas que podemos utilizar en internet u otros medios de comunicación deben suplantar nuestro estudio personal, ¿no? La invitación siempre es acercarnos a las escrituras, tomarnos unos minutos, un momento a lo largo del día de cada jornada para sentarnos, meditar, orar, leer las escrituras, buscar respuestas a nuestras preguntas o nuestras necesidades, tanto de manera individual o familiar, y permitir de esta manera que el Espíritu Santo pueda testificarnos, pueda enseñarnos, o que nos pueda mostrar la senda que debemos seguir, los pasos que debemos tomar, o de qué manera el Evangelio de Jesucristo, su amor y su expiación se aplican a mi vida para brindarme paz, gozo o fortaleza o seguridad, aquellas necesidades que mi alma esté necesitando, ¿no? Hablando tanto de manera personal como familiar, obviamente, ¿no? Entonces, dicho esto, este video acompaña nuestro estudio personal. Vamos a pasar ahora entonces directamente a la lectura del manual. La clase de esta semana lleva por título Si tan solo pudiera persuadiros a todos a que os arrepintieseis. Como dije al principio, vamos a leer el libro de Mormón, los capítulos del 1 al 6, y es la clase que va del 28 de octubre al 3 de noviembre del año 2024. Unos capítulos muy especiales realmente. Aquí vamos a encontrarnos a Mormón, un profeta un profeta que vivió en las Américas aproximadamente en el año 400 después de Cristo, pocos años más o años menos, pero bueno, en ese momento ya había concluido la etapa gloriosa del pueblo de los nefitas. Y bueno, Mormón, vamos a analizar, recibe un llamado, una asignación específica, que es la de predicar el Evangelio. Vamos a analizar o compendiar los 1000 años de historia nefita que son compendiados en el libro de Mormón. Vamos a leer directamente el manual Ven Sígueme, que nos va a ampliar el conocimiento de lo que vamos a tratar en esta clase, ¿sí? Y dice lo siguiente en su introducción. Mormón no nos da una relación completa de la terrible escena de iniquidad y derramamiento de sangre que presenció entre los nefitas, pero lo que registró en Mormón del 1 al 6 basta para recordarnos cuán bajo pueden caer las personas que alguna vez fueron rectas. En medio de tal iniquidad generalizada, nadie podría culpar a Mormón si se hubiese sentido cansado o incluso desalentado y perdió... desalentado. No obstante, pese a todo lo que vio y experimentó, nunca perdió su entendimiento de la gran misericordia de Dios ni la convicción de que el arrepentimiento es la vía para recibirla. Y aunque su pueblo rechazó sus invitaciones, implorándoles que se arrepintieran, Mormón sabía que tenía una audiencia aún mayor a la que persuadir. Declaró: He aquí, escribo a todos los extremos de la tierra. En otras palabras, te escribió a ti y a cada uno de nosotros. Y el mensaje que te comunica hoy es el mismo que pudo haber salvado a los nefitas en su día. Que creáis en el Evangelio de Jesucristo, que os arrepintáis y os preparéis para comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, esta era la invitación o el llamado que Mormón extendía a los nefitas, pero también de manera milagrosa o maravillosa, ese llamado, esa invitación ha sido restaurada en estos días y nuevamente esa invitación se hace extensiva a todos nosotros, a todos los extremos de la tierra, ¿no? Y se hace a través de la predicación del Evangelio
y principalmente el vehículo es el Libro de Mormón, ¿no? Allí encontramos estas palabras de Mormón. Sigue diciendo el manual Ven Sígueme, véase también, para ampliar en esto, Mormón preserva el registro de la casa de Israel a Cristo, sí, que es un video que encontramos en la biblioteca del Evangelio. Y vamos a leer entonces ahora sí los principios o ideas centrales de esta clase, que son 4, son muy puntuales, pero realmente maravillosos, y que haríamos bien, si todavía no los hemos hecho o no tenemos el ejercicio, de apartar unos minutos en nuestros hogares para leer la asignación de esta semana. Si ya lo hacemos, si ya es una práctica cotidiana, tanto de manera individual como familiar, los invito a que dejen sus comentarios y también que compartan este video con sus familiares, con los miembros de la iglesia de su barrio, de su rama, a fin de que todos podamos conocer y ser edificados, y en los comentarios compartir o escribir cómo nos sentimos cuando leemos las escrituras o las impresiones que recibimos del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a leer cuáles son los principios de esta clase. Los mencionamos todos juntos en bloque y luego los analizamos de manera individual. Son los siguientes. Primero, puedo seguir a Jesucristo sin importar lo que hagan otras personas. Segundo, la tristeza que es según Dios me conduce a Cristo y a cambios perdurables. Tercero, no comprendieron que era el Señor el que los habría librado. Y cuarto, Jesucristo me espera con los brazos abiertos para recibirme. Estos son los 4 principios de esta clase, son 4 principios sumamente importantes, principios o ideas, ¿no?, que acompañan nuestro estudio. Y vamos a analizar uno por uno. El primero es, puedo seguir a Jesucristo sin importar lo que hagan otras personas. La asignación es toda la asignación de lectura, Mormón del 1 al 6. Y dice lo siguiente. Cuando solo tenía unos 10 años, Mormón era notablemente diferente de las personas que lo rodeaban. A medida que leas Mormón 1 al 6, observa las maneras en que la fe que él tenía en Jesucristo lo hizo singular y le dio oportunidades de servir y de bendecir a los demás. Los siguientes versículos podrían ayudarte para empezar. Entonces nos da una serie de versículos que nos demuestran o nos enseñan cuál era la personalidad de Mormón, cómo fue su niñez, su adolescencia, cuáles eran los principios que él obedecía u observaba, y en líneas generales, como dice aquí, la fe que él tenía en Jesucristo lo hizo singular y le dio oportunidades de servir y de bendecir a los demás. El gran punto diferencial de Mormón, a mi criterio, es la fe que él ejerció en los principios del Evangelio, o en las palabras de los profetas y de los líderes de su tiempo, ¿no? Y en algunos versículos vamos a percibir o vamos a vislumbrar esta fe o las características que Mormón tenía. No nos olvidemos que era un niño de tan solo 10 años, que podría ser alguno de los niños que caminan en la primaria o en nuestros hogares, los pequeños niños de nuestras familias, ¿no? Y bueno, en Mormón 1, del 1, 2 y 3, dice, en esa asignación de lectura nos hace esta pregunta. ¿Qué diferencias observas entre Mormón y su pueblo? ¿Qué cualidades tenía él que lo ayudaron a mantenerse espiritualmente firme en una época tan difícil? En otro bloque de escrituras, Mormón 2, del 18 al 19, dice, o nos pregunta, ¿qué palabras utilizó Mormón para describir el mundo en el que vivía? ¿Cómo mantuvo la esperanza a pesar de su entorno? Y por último, en Mormón 3, versículo 12, nos pregunta, ¿qué sentía Mormón por las personas que lo rodeaban? ¿Qué puedes hacer tú para desarrollar la clase de amor que él tenía? Sigue diciendo el manual, ¿qué otros versículos de Mormón del 1 al 6 resaltan la fe que Mormón tenía en Jesucristo? ¿Qué oportunidades tuvo gracias a que decidió permanecer fiel? Considera estudiar el mensaje del presidente Thomas Monson titulado Sé un ejemplo y una luz, en busca de la Liaona de noviembre de 2015, este discurso, y dice, en busca de razones por las que es importante que los seguidores de Jesucristo se distingan o sean diferentes de los demás. ¿Cómo completarías oraciones como la siguiente? Y nos hace una pregunta, ¿no? Nos da una frase. Empieza, tenemos que completar el espacio, dice, nuestro nombre, por ejemplo, Nahuel sería, fue un ejemplo para mí cuando hizo determinada cosa, ¿no? Eso me ayudó a querer algo. Entonces, tanto en nuestro ejemplo como en de otras personas a nuestro alrededor, podemos encontrar
ejemplos, valga la redundancia, de ejemplos de fe, de rectitud, de conocimiento, de bondad, de devoción. Entonces, y es importante también registrar estas ideas, ¿no? Sigue diciendo el manual Ven Sígueme, Mormón podría haber sentido que su ejemplo no marcaba la diferencia en su pueblo. Si tuvieras la oportunidad de hablar con él, ¿qué le dirías en cuanto a cómo su ejemplo ha marcado una diferencia en tu vida? Y esta pregunta es importante, ¿no? Si pudiéramos hablar con Mormón, ¿qué le diríamos? ¿Le agradeceríamos por el conocimiento que ha llegado a nuestras manos gracias a su sacrificio y su ejemplo de vida? ¿O lo rechazaríamos porque, bueno, no fue muy diligente? De la misma manera, la pregunta es, ¿con nuestro ejemplo influimos positivamente en la vida de las personas o de manera negativa? Vamos a leer en los versículos 18 y 19 de Mormón 2, que dicen lo siguiente, para cerrar este principio, ¿no? Y sobre las planchas de Nefi, habla Mormón, hice una relación completa de todas las iniquidades y abominaciones, mas sobre estas planchas me abstuve de hacer un relato completo de sus iniquidades y sus abominaciones. ¿Por qué aquí? Desde que he sido capaz de observar las vías de los hombres, ha estado delante de mí una escena continua de maldades y abominaciones. Entonces aquí Mormón describe cómo era el contexto o el entorno en el cual él vivía, ¿no? Una escena constante de iniquidad y abominaciones. Sin embargo, en el versículo 19, y aquí vemos realmente la personalidad sincera de Mormón, dice, y ay de mí por causa de sus iniquidades, porque mi corazón se ha visto lleno de pesar por razón de sus maldades todos mis días. No obstante, sé que yo seré enaltecido en el postrer día. Qué tiernos o qué hermosos sentimientos que Mormón albergaba, tanto por el Salvador Jesucristo como por su pueblo también. Y a pesar de las maldades e iniquidades que ellos cometían, él seguía orando y seguía esforzándose por ayudarlos a acercarlos al Evangelio de Jesucristo. No podemos decir que tuvo todo el éxito que le hubiera gustado tener, sin embargo, como decíamos al principio, sus palabras fueron preservadas para que salieran a luz hoy en día y su testimonio, su fe y su amor pudieran reflejarse en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, para profundizar y meditar en estas preguntas, ¿no? ¿Qué oportunidades de servicio y qué oportunidades de fe tuvo gracias a que él decidió permanecer fiel? Y no solamente de qué manera lo ayudaron a él como un profeta en el libro de Mormón, sino cómo nos ayuda la fe, la devoción, el servicio, cómo nos ayudan hoy en día a nosotros, a nuestras familias, a estar más cerca del Salvador Jesucristo, a tener mayor fortaleza, estabilidad tanto emocional como física, como financiera. Bueno, ¿de qué manera somos bendecidos por, como dice aquí, permanecer fieles? Y esa sería la pregunta que debemos extraer del ejemplo de Mormón, ¿no? El siguiente principio es la tristeza que es según Dios me conduce a Cristo y a cambios perdurables. Este es un principio realmente poderoso, un principio central de las Escrituras, en el cual vamos a encontrar la manera de transformar nuestra vida y pasar de un estado perdido y caído a realmente convertirnos en hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer. La asignación de lectura es Mormón 2, del 10 al 15, y dice el manual Ven Sígueme, cuando Mormón vio a su pueblo afligido, tuvo esperanza de que se arrepintiera. Sin embargo, su aflicción no era para arrepentimiento, la aflicción del pueblo. No era la tristeza que es según Dios, sino la tristeza del mundo. Para entender la diferencia, consideremos registrar lo que aprendemos en Mormón 2, del 10 al 15, en un cuadro como el siguiente. Y nos da un cuadro en el cual podemos registrar nuestras impresiones o nuestros aprendizajes, que lo podemos utilizar en el manual de formato físico o también en nuestro registro personal de estudio de las escrituras, ¿no? Un cuadernillo o algún anotador en el cual podamos registrar nuestras impresiones de este estudio. Nos invita a hacer un cuadro de doble entrada que dice, por un lado, tristeza que es según Dios, y por el otro, tristeza según el mundo. Y nos invita a registrar cuál es la diferencia. En una de esas respuestas podemos poner qué es la tristeza según Dios. Por ejemplo,
los que sienten tristeza según Dios vienen a Jesús. Lo encontramos en el versículo 14. Pero la tristeza según el mundo dice, maldicen a Dios. También lo encontramos en el versículo 14. Entonces, sigue diciendo el manual, ¿cómo sabes si tu tristeza es según Dios o del mundo? Si sientes la tristeza del mundo, ¿qué puedes cambiar para que sea según Dios? Y bueno, nos da la invitación a leer 2 Corintios 7, del 8 al 11, ¿no? Pero nos vamos a detener en esto. Mormón 2, versículo 13, que es una escritura que sintetiza todo el principio. Y dice lo siguiente. Pero he aquí, fue en vano este gozo mío porque su aflicción no era para arrepentimiento por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. Entonces, en ocasiones, a lo largo de nuestra vida podemos sentirnos tristes o afligidos. Y hay muchas diferencias, ¿no? Muchas veces nos sentimos esta tristeza por errores que hemos cometido o por cosas que hemos dejado de hacer que sabíamos que eran las correctas, ¿no? Y el motivo por el cual nos sentimos tristes pueden ser dos vías. O dos son los motivos de tristeza. Una es la tristeza según Dios, que es la tristeza que nos brinda la esperanza de que a pesar de los errores o los fracasos que hemos tenido en el pasado, podemos tener esperanza aún, esperanza en Cristo para poder transformar nuestra vida y volver a nacer como nuevas criaturas, ¿no? Esa tristeza que viene o que nos brinda la esperanza y la posibilidad de arrepentirnos, realmente de cambiar y de encontrar paz y felicidad en esta vida a pesar de las dificultades. Pero por el otro lado, es una tristeza según el mundo que nos aleja de las cosas de Dios y es lo que sintetizó Mormón con la frase el pesar de los condenados, ¿no? Cuando ya hemos perdido toda esperanza, cuando hemos obrado en contra de nuestro conocimiento y de las impresiones del Espíritu y de la luz de la revelación que hemos recibido, cuando hemos rechazado voluntariamente hacer las cosas que sabíamos que eran correctas, es allí cuando realmente sentimos ese pesar de los condenados, cuando voluntariamente nos apartamos del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, sea cual sea nuestro estado actual, hay esperanza y hay gozo en Cristo Jesús. Él es el nombre dado para que todo el género humano pueda volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Qué alegría y qué bendición saber que en la medida en que nos arrepintamos, vamos a poder recuperar la paz, el gozo, la esperanza y la emoción en nuestra vida, la felicidad verdadera. Simplemente nos invita el Salvador a seguir sus enseñanzas, a arrepentirnos, a rechazar el pecado y a obtener fortaleza en Cristo, fortaleza en Él. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos sintiendo tristeza según el mundo o tristeza según Dios? Bueno, si esta tristeza nos invita a arrepentirnos y nos humilla para volver a la presencia de nuestro Padre Celestial en oración, eso es lo que tiene que pasar. Esa tristeza es buena y es algo que nos invita a sanar y que nos brinda esperanzas. Si es otra la emoción que estamos atravesando, bueno, debemos rechazarla y debemos dejar de lado ese sentimiento, debemos arrepentirnos, buscar el perdón, perdonarnos a nosotros mismos, eventualmente buscar la ayuda de profesionales o también de nuestros líderes de la iglesia y dejar que paulatinamente el Evangelio de Jesucristo pueda ir tomando las riendas de nuestra vida y que podamos encontrar el gozo y la felicidad. Pasemos al siguiente principio, que es no comprendieron que era el Señor el que los había librado. La asignación de lectura es Mormón 3, los versículos 3 y 9, y es muy interesante porque dice el manual Ven Sígueme, Mormón observó que los nefitas no reconocían las maneras en que el Señor los había bendecido. Cuando leamos Mormón 3 y 9, podrías meditar en cuanto al modo en que reconoces la influencia de Dios en tu vida. ¿Qué bendiciones recibes cuando reconoces su influencia? ¿Cuáles son las consecuencias de no reconocerlo a Él? Y bueno, nos invita a leer estos versículos, pero también el discurso del Elder Eyring o recordad de la Liaona de noviembre de 2007. Vamos a leer una escritura que se encuentra en Mormón 3, versículo 9, con énfasis específico en la siguiente pregunta. ¿Qué bendiciones recibes cuando reconoces su influencia? Vamos a ver qué es lo que describe
Mormón. Dice, y amonesté a este pueblo, pero fue en vano, y no comprendieron que era el Señor el que los había librado, y les había concedido una oportunidad para arrepentirse. Y he aquí endurecieron sus corazones contra el Señor su Dios. Entonces el profeta de Dios los llamaba al arrepentimiento, los invitaba a arrepentirse. Sin embargo, el pueblo inicuo, no reconoció que esa era una invitación que le extendía el Salvador. Y en el versículo 9 dice, ahora bien, por motivo de esta cosa notable de mi pueblo, los nefitas había logrado, empezaron a jactarse de su propia fuerza y comenzaron a jurar ante los cielos que vengarían la sangre de sus hermanos que habían fallecido por sus enemigos. Entonces, a pesar de que el Señor les había dado la oportunidad de superar o de vencer a sus enemigos, les había dado el éxito en la batalla que estaban enfrentando, ellos, en vez de reconocer la influencia del Salvador en su vida, por el contrario, se apoyaron en sus propias fuerzas, en su propia fortaleza, en su parte humana, podríamos decir, rechazando el espíritu del Salvador, el espíritu de Dios, y eso fue lo que los alejó aún más para que fueran rechazados definitivamente, ¿no? Entonces, como dice el principio, no comprendieron que era el Señor el que los había librado, y lo que pasa a ser de trascendental importancia en este principio es ¿quién es el dador de la gracia? ¿Por qué podemos decir que somos librados del pecado, de la angustia o del dolor? Bueno, el dador de la gracia, el dador de la felicidad y de la paz en esta tierra es el Salvador Jesucristo. Muchas veces podemos considerar que por nuestro propio esfuerzo hemos logrado acceder a determinados dones, habilidades o recursos, pero es fácil olvidarnos de que esas cosas, quien realmente nos libra es el Salvador Jesucristo. Y es a Él a quien tenemos que agradecerle el superar nuestros desafíos, pero también a pedirle que sean aligeradas nuestras cargas, ¿no? Qué hermoso principio. Retomo las dos preguntas que nos hace, ¿no? El manual Ben Sígueme, que son ¿qué bendiciones reconoces qué bendiciones recibes cuando reconoces su influencia? Y la segunda, ¿cuáles son las consecuencias de no reconocerlo a Él? Muchas veces el hecho de no reconocer al Salvador en nuestras vidas no tiene un efecto inmediato. Sin embargo, si dejamos que eso prospere y que eso crezca en nuestras vidas, nos vamos convirtiendo en personas orgullosas, egoístas, egocéntricas, dejamos de pensar en el otro y quedamos para pelear solos o, como dice el libro de Mormón, dar cosas contra el aguijón, ¿no? Convencidos de que somos nosotros quienes logramos las cosas que estamos obteniendo y dejamos de lado a quien realmente nos da la paz, la fortaleza y quien nos da la libertad, que es el Salvador Jesucristo. El último principio de esta clase es Jesucristo me espera con los brazos abiertos para recibirme, y es la conclusión de esta clase, pero es un principio maravilloso. Se me viene a la mente la imagen del Salvador con las dos manos extendidas, abierto a que nosotros podamos acercarnos a Él y le podamos poner a sus pies todos nuestros dolores, nuestras aflicciones, y buscando la esperanza y la fortaleza de que en Él todas nuestras cargas serán superadas, ¿no? Que podremos salir adelante de nuestras dificultades. Vamos a leer entonces el manual Ben Sígueme, que dice lo siguiente: si alguna vez te sientes desalentado por tus pecados, la descripción que Mormón hace del Salvador esperando con los brazos abiertos para recibirte podría darte tranquilidad. Al leer estos versículos, ¿qué aprendes en cuanto a los sentimientos que el Padre Celestial y Jesucristo tienen por ti, aun cuando pecas? ¿De qué manera has sentido que Jesucristo se acerca a ti con los brazos extendidos o con los brazos abiertos? Y la última pregunta, ¿qué te sientes inspirado a hacer como resultado de ello? Qué hermosas preguntas, qué hermosa reflexión que puede surgir a raíz de esto, pero imaginemos, retomemos esa imagen, ¿no? El Salvador con sus brazos extendidos, dispuesto a escucharnos, a amarnos y a brindarnos consuelo y esperanza. Vamos a leer, la asignación de lectura de este principio era Mormón 5 del 8 al 24 y 6 del 16 al 22. Pero nos vamos a centrar en una escritura puntualmente que se encuentra en Mormón 6, versículo
Sí, versículo 22, que habla, ya Mormón estaba cerrando el libro y estaba describiendo la escena, la escena y el proceso que había llevado a los nefitas, de ser un pueblo deseoso y deleitable, como lo vimos en la clase pasada, de estar hablando con el propio Salvador resucitado. En 4 generaciones, en unos 400 años simplemente, habían decaído en la iniquidad y se habían apartado de todo principio de la rectitud, ¿no? Y es muy interesante cómo lo expresa Mormón en estos versículos. El versículo 22 dice: «Oh, si os hubieseis arrepentido antes de que cayera sobre vosotros esta grande destrucción. Mas he aquí, habéis desaparecido, y el Padre, sí, el Padre eterno del cielo, conoce vuestro estado, y Él obra con vosotros de acuerdo con su justicia y misericordia». Y en esas dos frases, justicia y misericordia, podríamos reflejar los dos brazos del Salvador, ¿no? Por un lado, Él es justo, recto, y bueno, la justicia y la rectitud son su característica, ¿no? Pero también es misericordioso, y Él sabe que somos imperfectos, que vamos a cometer errores. Él no puede hacer nada que vaya en contra de la ley, pero a causa de su amor y de su sacrificio, de la expiación que Él realizó por el género humano, Él puede tendernos una mano de misericordia, acompañarnos, comprendernos y realmente tomar sobre sí nuestros pecados o nuestros dolores. Si nos acercamos a Él, encontraremos esa misericordia, ese amor, esa bondad que nos abrazará y nos conducirá de regreso al redil. También, y de ninguna manera, esa misericordia va a rechazar la justicia, ¿no? Se nos va a invitar a volver a vivir los principios del Evangelio, y en la medida en que lo hagamos, podremos encontrar ese gozo y felicidad eternos, ¿no? En Mormón 5, versículo, a ver si lo encuentro aquí, sí, el versículo 13, es muy interesante lo que dice, porque dice, Mormón sigue hablando, ¿no? Y este es el mandamiento que he recibido, y aquí aparecerán, hablando del libro de Mormón, ¿no? Según el mandamiento del Señor, cuando Él en su sabiduría lo juzgue prudente. Y en el versículo 16, pues he aquí el espíritu del Señor ya ha dejado de luchar con sus padres, y están sin Cristo y sin Dios en el mundo, y son echados de un lado al otro como paja que se lleva el viento. En un tiempo fueron un pueblo deleitable y tuvieron a Cristo por pastor suyo. Sí, Dios el Padre los guiaba, pero bueno, mas ahora he aquí Satanás los lleva tal como tamo que se lleva el viento. Bueno, y sigue diciendo, ¿no? Todas las cosas que cometieron, los errores o las dificultades en los cuales fueron incurriendo paulatinamente a causa de rechazar al Salvador. Pero en el 24, ahí está, la invitación que nos extiende Mormón, y era esta la que quería resaltar, que dice: por tanto, arrepentidos y humillados ante Él, no sea que se levante en justicia contra vosotros, no sea que un resto de la posteridad de Jacob vaya entre vosotros como el león y os despedace y no haya nadie para salvar. Entonces la invitación de Mormón, así como lo fue para el pueblo de los nefitas, es para nosotros en la actualidad, es arrepentíos y humillaos ante Él. Arrepentirnos y humillarnos ante el Salvador. ¿Por qué? Porque Él realmente nos espera con los brazos abiertos para recibirnos y brindándonos la paz, la esperanza tan necesarias en este mundo atribulado y difícil. Podemos encontrar la paz en Cristo, y esa paz viene de vivir una vida semejante a la que Él hubiera vivido, o de vivir la vida en base a los principios que Él ha revelado, que son los principios correctos. En la conferencia general anterior, el presidente Russell M. Nelson, el profeta actual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, enseñó pensar de manera celestial. Y el hecho de pensar de manera celestial nos ayuda a vivir el mejor estilo de vida que se puede vivir tanto de este lado del velo como del otro. Entonces, si queremos vivir una vida feliz en un estado de gozo y felicidad, la invitación es a poner nuestra mente en Cristo, a buscarlo a Él como nuestra guía y como nuestro ejemplo a seguir. En la medida en que lo hagamos, todas las cosas a nuestro alrededor se irán acomodando para que nosotros encontremos gozo, placer, esperanza y felicidad en esta vida y en la vida venidera. Y ese estado de gozo es un estado de gozo reservado únicamente para los fieles, ¿no?
un estado de gozo que supera todo entendimiento. Es el gozo que viene de saber que nuestra vida está en armonía con lo que nuestro Salvador Jesucristo enseñó. En la medida en que lo hagamos, recibiremos las bendiciones de los cielos. Hermanos y hermanas, fue un placer realmente compartir esta clase con ustedes. Están invitados a dejar sus comentarios o cualquier sugerencia, a poner me gusta en el video y también a compartir este video con sus seres queridos, y a fin de que el Evangelio de Jesucristo pueda continuar avanzando sobre la tierra, que el testimonio del Salvador pueda llegar a todo oído y a toda nación, y que realmente se cumplan los propósitos divinos, ¿no? El Salvador Jesucristo vendrá nuevamente a la tierra. Estamos preparando, como pueblo de Dios, estamos preparando la tierra para la segunda venida del Salvador. Y comparto estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.